¿Cuál es el significado emocional del dolor de rodilla, el síntoma y su trasfondo emocional? El dolor de rodilla es un mensaje profundo del cuerpo, y va mucho más allá de lo físico. Las rodillas son una de las articulaciones más importantes del organismo, ya que sostienen el peso del cuerpo y permiten el movimiento hacia adelante. Cada paso que damos depende de ellas, de su fortaleza y de su flexibilidad. Cuando aparece un dolor en esta zona, no solo se trata de un desgaste mecánico, una inflamación o una lesión. Desde la biodescodificación se entiende como una señal cargada de sentido biológico y emocional, que revela un conflicto interno relacionado con la capacidad de avanzar en la vida, y la dirección que tomamos y la manera en que enfrentamos los cambios y las exigencias de la existencia. El primer aspecto que destaca es la relación de la rodilla con la humildad y la flexibilidad. La rodilla es la articulación que nos permite doblarnos, inclinarnos, ceder. En el plano simbólico, doblar las rodillas es un gesto de reverencia, de aceptación, de reconocimiento de que existe algo más grande que nosotros. Cuando el dolor aparece, puede estar manifestando una resistencia a inclinarse, a aceptar o a rendirse ante una situación que la vida nos está presentando. Es como si el cuerpo gritara la lucha interna entre el orgullo y la necesidad de adaptarse. El dolor de rodilla también está profundamente ligado a la rigidez mental. Una rodilla que no se mueve bien refleja una mente que se niega a ser flexible. La persona que sufre este síntoma puede estar atrapada en pensamientos rígidos, en creencias absolutas o en un orgullo que no le permite considerar otras perspectivas. Así como la rodilla se resiste a doblarse, la mente se resiste a abrirse. El cuerpo y la psique se expresan en paralelo. Cuanto más dura la resistencia mental, más evidente puede hacerse el dolor físico. Otro punto clave es la dificultad de avanzar. Las rodillas son indispensables para caminar, para dar un paso hacia adelante. Cuando fallan o duelen, la vida misma parece detenerse. Desde lo emocional, este síntoma refleja la sensación de no poder avanzar hacia las metas, de sentirse bloqueado o de vivir con miedo al futuro. Es común que quienes sufren dolor en las rodillas tengan pensamientos como «no sé hacia dónde voy», «no puedo seguir adelante», «me da miedo lo que viene». El dolor aparece como un eco de ese bloqueo interno. La rodilla también habla de un conflicto con la autoridad y la sumisión. En el plano simbólico, arrodillarse siempre ha sido un gesto de obediencia, de sumisión ante otro. El dolor puede aparecer cuando la persona se siente obligada a doblegarse frente a alguien o algo sin querer hacerlo. Puede tratarse de una figura de autoridad en el trabajo, de una relación de pareja donde se vive la sensación de tener que ceder constantemente, o incluso de la vida misma que exige aceptar circunstancias inevitables. El dolor surge como una rebelión interna contra ese mandato, como un rechazo a sentirse dominado. En muchos casos, el dolor de rodilla está relacionado con la desvalorización en el movimiento. La persona no solo siente que no puede avanzar, sino que además cree que sus pasos no valen, que su esfuerzo no es suficiente. Aparece la sensación de inutilidad, de incapacidad, de que el camino recorrido no tiene valor. Este sentimiento de desvalorización, cuando se vuelve constante, puede instalarse en las rodillas como dolor persistente. Es como si cada paso pesara más por el juicio interno que por el peso real del cuerpo. El síntoma también refleja el miedo a ceder. En la vida, muchas veces es necesario doblarse para no quebrarse. Sin embargo, quien vive este dolor suele sentir que ceder es perder, que adaptarse es ser débil, que aceptar es rendirse. La rodilla duele porque el ego se resiste a ese gesto simbólico de rendición. El cuerpo lo muestra claramente. Cuanto más miedo a ceder, más rigidez en la articulación. Otro componente es el resentimiento oculto. Muchas personas con dolor de rodilla cargan con enojo hacia alguien que los obligó a adaptarse, a rendirse o a aceptar algo en contra de su voluntad.
Puede tratarse de un resentimiento no expresado, reprimido durante años, que finalmente encuentra salida en el dolor físico. La rodilla se convierte en el escenario donde se expresa ese conflicto no resuelto con otra persona o con la vida misma. La rodilla también puede simbolizar la inseguridad respecto al camino personal. Quien sufre este dolor a menudo se encuentra en un momento de duda, de indecisión, sin claridad sobre hacia dónde dirigirse. La rodilla, al doler, refleja esa falta de firmeza, esa inseguridad de los pasos. El dolor puede intensificarse cuando la persona enfrenta decisiones importantes, como un cambio de trabajo, una separación, una mudanza o cualquier situación que implique elegir un rumbo distinto. Desde otra perspectiva, el dolor de rodilla también puede estar vinculado a las cargas transgeneracionales. En el árbol familiar pueden existir memorias de rigidez, de orgullo, de resistencia a ceder, que se transmiten inconscientemente y se manifiestan en el presente. El cuerpo carga no solo con las experiencias propias, sino también con las huellas emocionales heredadas. La rodilla, como articulación de movimiento y flexibilidad, puede convertirse en el punto donde se expresa esa herencia no resuelta. Finalmente, la rodilla duele cuando existe un conflicto entre avanzar y detenerse. Por un lado, la persona desea seguir adelante, lograr objetivos, alcanzar metas. Por otro, siente miedo a lo que vendrá, inseguridad sobre el camino o rechazo a las condiciones que la vida impone. La rodilla se convierte en el reflejo de ese dilema. Quiero caminar, pero me duele hacerlo. Quiero avanzar, pero algo en mí se resiste. Así, el dolor en la rodilla no es un simple malestar físico, sino un lenguaje cargado de significado. Habla del orgullo, de la rigidez, del miedo, de la desvalorización y del resentimiento. Es una voz del cuerpo que invita a mirar hacia adentro, a reflexionar sobre la manera en que enfrentamos la vida, los cambios y las exigencias. La rodilla nos recuerda que la verdadera fortaleza no siempre está en mantenerse rígidos, sino en aprender a doblarse cuando la vida lo requiere, sin vivirlo como derrota, sino como un gesto de humildad y adaptación. Paso a paso de la emoción detrás del dolor de rodilla. El dolor de rodilla es una manifestación que contiene múltiples capas emocionales. Cada una de estas capas funciona como un nivel de profundidad que explica el origen simbólico del síntoma. Comprenderlas es como ir retirando velos que cubren un mismo núcleo de conflicto, la dificultad de avanzar con flexibilidad y humildad en la vida. Orgullo herido. La primera emoción que suele aparecer detrás del dolor de rodilla es el orgullo. La rodilla, al ser una articulación que permite doblarse, refleja en su dolor la resistencia interna a inclinarse. El orgullo herido se activa cuando la persona siente que aceptar algo la hace perder poder, prestigio o valor. La vida le pide humildad, pero la respuesta interna es de resistencia. El cuerpo, incapaz de sostener esa tensión, transforma ese conflicto en dolor. Esta emoción se reconoce en frases internas como «no quiero ceder», «yo tengo la razón» o «no voy a arrodillarme ante nadie». La rodilla muestra en lo físico lo que el corazón se niega a aceptar. Rigidez interna. Ligado al orgullo aparece la rigidez. El dolor de rodilla es una metáfora clara de la dificultad para doblarse, adaptarse o flexibilizarse. La rigidez no solo se da en las articulaciones, sino también en los pensamientos y creencias. La persona se aferra a su visión de las cosas y rechaza a otras perspectivas. Este bloqueo emocional impide adaptarse a los cambios, y cada intento de la vida por doblar esa rigidez se refleja en la tensión de la rodilla. Así, el cuerpo habla a través del dolor de la necesidad de abrirse a nuevas maneras de ver y vivir las situaciones. Conflicto de movimiento. La rodilla es la articulación del avance. Cuando duele, está revelando un conflicto con el movimiento hacia adelante. Esta emoción se expresa en quienes sienten que no pueden progresar en su vida, que sus proyectos están bloqueados
o que la dirección que toman no los conduce al destino esperado. El cuerpo refleja la contradicción entre el deseo de avanzar y la sensación de no tener los recursos, la fuerza o la confianza para hacerlo. Cada paso se vive con miedo, duda o inseguridad, y el dolor simboliza esa dificultad de caminar hacia el futuro. Miedo a ceder. El dolor de rodilla también muestra el miedo a ceder. En la vida, doblarse no significa humillación, sino adaptación. Sin embargo, quien sufre este síntoma interpreta el acto de ceder como una pérdida, como un fracaso. Este miedo genera una tensión interna permanente, la lucha por mantenerse firme, aunque todo indique que es momento de rendirse. El cuerpo, fiel reflejo de la psique, expresa esa lucha con dolor. La rodilla, que debería moverse con fluidez, se convierte en un recordatorio de la resistencia interna a soltar y aceptar lo que no se puede controlar. Desvalorización en la acción. Otra emoción recurrente es la desvalorización. La persona siente que sus esfuerzos no valen, que haga lo que haga no avanza lo suficiente, o que su aporte carece de importancia. Esta desvalorización en el movimiento genera un peso emocional que se instala en las rodillas. El cuerpo refleja el sentimiento de inutilidad o de fracaso, como si cada paso fuera insuficiente. El dolor surge de la comparación constante con otros, de la autoexigencia excesiva y de la sensación de nunca estar a la altura. Resentimiento oculto. Muchas veces, el dolor de rodilla guarda un resentimiento profundo. La persona puede estar enojada con alguien que la obligó a ceder, adaptarse o doblegarse contra su voluntad. Este enojo reprimido, no expresado abiertamente, se convierte en una carga que el cuerpo retiene. El resentimiento oculto se manifiesta en la rodilla como dolor persistente, un recordatorio de una situación en la que se sintió forzada a rendirse. La emoción no liberada se encapsula en el cuerpo y se expresa con cada movimiento. Inseguridad en la dirección. La rodilla también refleja la duda sobre el camino a seguir. El dolor aparece en momentos de indecisión, cuando la persona no tiene claro hacia dónde ir o teme equivocarse en sus elecciones. La inseguridad en la dirección genera una tensión que inmoviliza. Así como el paso se detiene ante la falta de claridad, la rodilla duele para mostrar que existe un bloqueo en la confianza hacia el futuro. Esta emoción se manifiesta en pensamientos como no sé qué hacer, tengo miedo de elegir mal, o no estoy seguro de este camino. Carga emocional heredada. En algunos casos, el dolor de rodilla se asocia con memorias heredadas. La historia familiar puede contener patrones de rigidez, orgullo, sumisión o dificultad para adaptarse que se transmiten de generación en generación. Estas cargas emocionales, aunque inconscientes, influyen en la manera en que se vive la vida actual. La rodilla se convierte en el escenario donde se manifiestan esas memorias transgeneracionales no resueltas, mostrando que el cuerpo no solo guarda lo vivido personalmente, sino también lo heredado de los ancestros. Conflicto entre avanzar y detenerse. El dolor de rodilla también puede surgir del dilema interno entre querer avanzar y al mismo tiempo desear detenerse. La persona anhela progresar, pero teme lo que encontrará adelante. Esa ambivalencia genera un bloqueo. El cuerpo quiere moverse, pero la psique se resiste. La rodilla, al doler, expresa esa tensión entre el impulso de caminar hacia el futuro y el miedo que frena los pasos. Es la contradicción vivida en carne propia, traducida en cada movimiento doloroso. Necesidad de humildad. En lo más profundo, la rodilla duele porque el cuerpo reclama humildad. La vida nos recuerda que no siempre podemos controlar las circunstancias, que muchas veces es necesario aceptar, soltar y adaptarse. El dolor señala que la persona aún interpreta la humildad como derrota, cuando en realidad es un acto de fortaleza. La necesidad de humildad es la emoción final que subyace al dolor de rodilla. Es la invitación a soltar el orgullo y la rigidez para abrirse a una nueva manera de caminar la vida, con flexibilidad,
aceptación y confianza en el proceso. ¿Qué hacer para resolver esta emoción? El dolor de rodilla no se disuelve únicamente con un tratamiento físico. Aunque los ejercicios, la rehabilitación y la medicina tradicional son importantes, la biodescodificación nos recuerda que el síntoma tiene un origen emocional que necesita ser escuchado. Resolverlo implica trabajar desde dentro, mirando con honestidad las emociones que se ocultan detrás de la rigidez y el dolor. Cada paso hacia la sanación es un acto de reconciliación con uno mismo y con la vida. Reconocer la rigidez interna. El primer paso es identificar en qué aspectos de la vida se está siendo rígido. Esto significa preguntarse, ¿qué situación me está costando aceptar? ¿En qué me resisto a ceder? La rigidez es una defensa del ego, una manera de sostener una posición a cualquier precio. Sin embargo, el cuerpo muestra que ese precio es demasiado alto. Reconocer la rigidez no es un signo de debilidad, sino de honestidad. Al admitir que existe una parte interna que se niega a doblarse, se abre la puerta para transformar esa resistencia en flexibilidad. Explorar el orgullo y la humildad. El dolor de rodilla está íntimamente relacionado con el orgullo herido. La vida, a través de este síntoma, invita a comprender que ceder no equivale a perder. La humildad no significa rendirse ante la derrota, sino reconocer que no podemos controlar todo. Para resolver esta emoción, es necesario replantear la idea de poder. Ser humilde no es ser débil, sino tener la fortaleza de aceptar lo que no se puede cambiar. Ejercicios de reflexión, como escribir sobre experiencias donde ceder trajo paz en lugar de derrota, ayudan a cambiar la percepción y a vivir la humildad como una elección consciente. Revisar la dirección personal. El dolor de rodilla también refleja inseguridad en el camino de vida. Por eso un paso fundamental es revisar hacia dónde se quiere ir realmente. Es útil hacer una pausa y preguntarse, ¿estoy caminando hacia mis propios deseos o hacia lo que otros esperan de mí? Escribir metas claras, distinguir entre objetivos propios y ajenos y priorizar lo que nace del corazón ayuda a devolver claridad a los pasos. Una dirección personal definida reduce la tensión interna y permite que las rodillas acompañen con más confianza el movimiento hacia adelante. Trabajar la flexibilidad física y mental. La rodilla rígida recuerda la importancia de flexibilizar tanto el cuerpo como la mente. En lo físico, ejercicios suaves de estiramiento y movimientos conscientes ayudan a devolver movilidad a la articulación. En lo emocional, es necesario ejercitar la apertura mental. Esto significa permitir que existan otras perspectivas, aceptar que las cosas no siempre ocurren como uno desea, y dejar espacio para lo inesperado. Prácticas como la meditación, el yoga o simplemente la respiración consciente facilitan el proceso de soltar el control excesivo y abrirse al fluir de la vida. Liberar resentimientos. El resentimiento no expresado se acumula en el cuerpo y se refleja en las rodillas como dolor. Para resolver esta emoción, es necesario identificar a quién o a qué se guarda rencor. El perdón, entendido no como justificar al otro, sino como liberar la carga propia, es una herramienta poderosa. Escribir cartas de perdón, aunque no se entreguen, o realizar ejercicios de visualización en los que se libera el enojo, son prácticas que ayudan a soltar esa energía retenida. Al liberar resentimientos, las rodillas se sienten más ligeras, porque dejan de cargar con la memoria de luchas pasadas. Recuperar la confianza en la acción, la desvalorización en el movimiento es otra raíz del dolor de rodilla. Quien siente que sus pasos no valen tiende a caminar con inseguridad y peso emocional. Para resolver esta emoción, es esencial recuperar la confianza en la acción. Una manera práctica es reconocer y celebrar los pequeños logros cotidianos. Cada paso dado, por mínimo que parezca, tiene valor. Llevar un registro diario de avances y agradecerlos ayuda a reforzar la confianza.
La rodilla comienza a soltar dolor cuando la persona se convence de que cada paso cuenta y que su andar sí tiene sentido. Conectar con la humildad como fuerza. Ponerse de rodillas simbólicamente puede ser un acto sanador. En muchas tradiciones, arrodillarse no es humillación, sino un gesto de conexión con algo superior, la vida, la naturaleza, el universo, lo divino. Recuperar este gesto como una expresión de gratitud y fortaleza cambia el significado del dolor. En lugar de sentir que arrodillarse es perder, la persona puede experimentar que es un acto de valentía y confianza. Realizar prácticas de meditación o agradecimiento de rodillas, incluso por unos minutos, ayuda a reconciliarse con esta postura simbólica. Reconciliarse con la vida. El dolor en las rodillas es también un reflejo del conflicto entre querer avanzar y tener miedo al futuro. Resolver esta emoción implica reconciliarse con la vida misma. Esto significa aceptar que avanzar no siempre será en línea recta, que a veces habrá que detenerse, girar o tomar un camino inesperado. La vida pide tanto firmeza como flexibilidad. La reconciliación llega cuando la persona entiende que no todo está bajo control y que aprender a adaptarse no es un signo de derrota, sino de sabiduría. Transformar el miedo en confianza. La rodilla duele cuando el miedo a dar un paso es mayor que el deseo de avanzar. Para resolver este bloqueo, es necesario transformar el miedo en confianza. Esto se logra poco a poco, enfrentando los temores con pasos pequeños y seguros. Visualizar el camino deseado, imaginar los pasos futuros con confianza y practicar afirmaciones positivas ayudan a que el cuerpo sienta que avanzar es posible. Cuando la mente se convence de que el futuro puede ser un lugar seguro, la rodilla deja de resistirse al movimiento. Vivir con aceptación y apertura. Finalmente, la rodilla recuerda que la sanación se alcanza con aceptación. No se trata de resignarse, sino de abrirse a lo que la vida trae, incluso cuando no coincide con los planes. La aceptación libera del peso de luchar contra lo inevitable. Practicar la gratitud por lo que ya se tiene, reconocer el aprendizaje en cada experiencia y abrirse a nuevas posibilidades, transforma la manera en que el cuerpo vive el movimiento. La rodilla, al dejar de cargar con la resistencia interna, puede acompañar de nuevo el andar con fluidez. Imagina por un momento que cada dolor, cada síntoma y cada bloqueo de tu vida tuviera un mensaje oculto esperando ser descifrado. Eso que hoy llamas enfermedad o molestia física, en realidad es la voz de tu inconsciente pidiéndote ser escuchado. El dolor de rodilla que te impide avanzar, la tensión que se acumula en tu espalda, la enfermedad que parece repetirse generación tras generación, nada de eso ocurre por casualidad. Tu cuerpo no se equivoca, tu cuerpo grita lo que tu mente calla. Ahora piensa en lo que significaría tener en tus manos la llave que abre ese lenguaje secreto, entender exactamente qué emoción se esconde detrás de cada síntoma. Poder mirar tu historia, la de tus padres y la de tus abuelos, y descubrir cómo esas memorias no resueltas siguen manifestándose en ti. Imagina reconocer esos programas inconscientes y, sobre todo, aprender cómo desactivarlos para transformar el dolor en un camino de liberación. Esa llave existe y está en la certificación en descodificación biológica. Aquí aprenderás a leer el mapa invisible que conecta tu mundo emocional con tu cuerpo físico. No se trata solo de teoría, sino de un proceso profundo donde entenderás cómo funciona tu biología, cómo los choques emocionales afectan a cada órgano y cómo liberar los resentires que has guardado durante años. Descubrirás cómo las 5 leyes biológicas explican con exactitud por qué enfermamos, en qué momento ocurre el conflicto y cómo el cuerpo inicia su proceso natural de reparación. Te llevarás herramientas prácticas que te permitirán trabajar con tu historia personal, el proyecto sentido, la psicogenealogía, los ciclos biológicos memorizados y las memorias transgeneracionales que condicionan tu presente. Pero no solo se trata de ti.
Con esta certificación también tendrás la capacidad de acompañar a otros en su proceso de sanación. Protocolos claros, ejemplos concretos y técnicas aplicables que podrás utilizar para guiar a familiares, amigos o consultantes en el descubrimiento del verdadero origen emocional de sus síntomas. Este no es un curso más, es una formación transformadora que une ciencia, biología y conciencia. Es un viaje de autoconocimiento que marcará un antes y un después en tu manera de entender la vida, la enfermedad y la salud. Y al finalizar, recibirás un certificado avalado internacionalmente que respalda no solo lo aprendido, sino la capacidad real de aplicarlo. La nueva certificación en descodificación biológica ya está disponible. La oportunidad de comprender tu cuerpo, sanar tu historia y acompañar a otros está a un clic de distancia. En la descripción de este video encontrarás toda la información para comenzar hoy mismo este camino.